A mi padre le encantaba el buen respaldo documental. Siempre hacía hincapié en la necesidad de tener documentación adecuada para cada compra, cada acuerdo y cada conversación que terminaba de manera fundamentalmente distinta a como había empezado. Él creía en la importancia del papeleo y en lo inútil que era un simple apretón de manos. La única acción con valor legal que una mano puede hacer es poner tinta sobre papel. Eso decía siempre. Y creer que el gesto de juntar palma con palma tiene algún peso. Es exponerse a la maldad de la deshonestidad humana. Es por esta razón que, tras su reciente muerte, a mi hermana y a mí nos dejó una larga y ardua tarea de clasificar la biblioteca de documentos que el hombre dejó atrás. Cuando llamo a la colección una biblioteca, lo hago sin una pizca de hipérbole. Su vasta acumulación de papeles llenaba fácilmente todo un cuarto grande de cajones, archivos y estantes. Sabíamos que tendríamos que manejar su última voluntad y testamento cuando falleciera, y conociendo a nuestro viejo, pensamos que sería un dolor de cabeza superarlo. Pero en ese momento, pensamos que este único documento sería lo peor. No teníamos idea de en lo que nos estábamos metiendo. Al sumergirnos en su extensa colección de registros, ambos nos sorprendimos genuinamente por la cantidad de documentos antiguos que el hombre había conservado a lo largo de los años, incluso mucho después de que su utilidad se había agotado. Formularios de membresía bancaria de la década de 1970 para bancos desaparecidos hace mucho tiempo. Recibos de supermercado de medio siglo de antigüedad, escritos a mano con tinta borrosa y desordenada. Multas de estacionamiento pegadas hace una vida por carros que no había tenido en décadas. Todo estaba allí, archivado cuidadosamente en la oscuridad de su vieja oficina, esperando el día en que tuviéramos el disgusto de sacarlo todo de nuevo a la luz. Sabiendo que la mayor parte no tenía valor, estuvimos tentados de simplemente triturarlo todo y tirarlo. Pero la persistente inquietud de que algo importante pudiera estar escondido en esa enorme colección de papeleo fue lo suficientemente fuerte como para convencernos de clasificarlo todo manualmente. En cierto modo, esta fue una realidad, una experiencia mucho más enriquecedora de lo que hubiera pensado. Pudimos ver cómo evolucionó la firma de nuestro padre a lo largo de su vida, e ir a través de décadas de documentos nos dio la sensación de que estábamos reviviendo esa vida de principio a fin. Pero al mismo tiempo, fue una tarea agonizante que me aterraba hacer cada día. Porque sí, nos tomó días clasificar todo ese viejo papeleo, la mayor parte del cual fue una completa pérdida de tiempo. Supongo que no podía molestarme por tener que completar esta tarea final para nuestro viejo. Nos proporcionó una buena vida mientras crecíamos, y la pequeña carga de ordenar sus asuntos de papel después de su muerte fue un precio bajo a pagar en comparación con el trabajo que había realizado para asegurarse de que nunca nos faltara nada y de que siempre hubiéramos vivido en la comodidad y el lujo. Tampoco puedo culparlo por su deseo excesivamente cauteloso de mantener un rastro de papel de toda su vida. Él alcanzó la mayoría de edad en un pueblo industrial en un momento en que la industria estaba en declive. Los trabajos que surgieron a través de apretones de manos y buena voluntad desaparecieron repentinamente cuando las minas se agotaron y los hornos de las fábricas se enfriaron para siempre. Nadie obtuvo ninguna forma de indemnización en aquel entonces. Un día tenías trabajo, al siguiente no. Un día podías tener comida en la mesa, al siguiente no. Fue un momento duro e implacable en la historia de nuestra región, uno del que aún no nos hemos recuperado por completo, incluso más de medio siglo después, y sentó las bases de lo que la vida de mi padre
llegaría a ser. Los tiempos fueron difíciles para nuestro padre y madre después de que él perdiera su trabajo en la vieja fábrica. Se las arreglaron para mantenerse a flote por un tiempo, gracias a que nuestra madre trabajaba de camarera, así como a los diversos trabajos ocasionales que hacía nuestro padre. Pero pronto quedó claro para todos en el pueblo en ese entonces que sus medios de vida dependían de una industria que se había ido a una tumba temprana. Y sin esa industria, su economía no iba a durar. Nuestros padres necesitaban un plan de respaldo si iban a tener alguna esperanza de salir adelante. Afortunadamente, nuestro viejo tenía uno. A nuestro padre le encantó pintar desde muy joven. De hecho, la segunda colección más grande que dejó, después de su colección de papeleo, fue su vasta acumulación de pinturas personales que guardaba en su galería privada. Para sus propósitos, solía decir. Antes del declive, la pintura solo había sido un pasatiempo para él, una forma de desestresarse y pasar el tiempo entre agotadores turnos en la fábrica. Nunca pensó que podría ganarse la vida con su trabajo hasta que llegaron los tiempos desesperados y se encontró acorralado sin medios para llegar a fin de mes. Y así, con sus perspectivas secándose tanto como las minas y su optimismo enfriándose tanto como las fábricas, recurrió a esa vieja pasión con la esperanza de que le ofreciera un medio para escapar del agujero cada vez más profundo en el que se encontraba atrapado. Poniéndose a trabajar como un hombre poseído, se inspiró para sus pinturas en la decadencia urbana y los paisajes góticos casi siniestros de la región en la que había crecido. Su trabajo le dio poco éxito en el pueblo remoto que llamaba hogar, donde la gente apenas podía poner comida en la mesa, y mucho menos permitirse gastar sus salarios ganados, con mucho esfuerzo, en piezas de arte frívolas que representaban escenas que podían ver gratis con una simple mirada por sus ventanas. Sabiendo que no tenía esperanzas de ganarse la vida con su arte en su entorno actual, y con el declive del área empeorando cada día, mi madre y mi padre decidieron asumir el riesgo definitivo. Empacaron sus cosas que valía la pena conservar, vendieron el resto y partieron del único lugar que cualquiera de ellos había llamado hogar. El tiempo que pasaron fuera fue, hasta el desarrollo de los acontecimientos recientes, en gran parte un misterio para mí. Sabía que pasaron algún tiempo en la costa oeste, donde mi padre continuó trabajando en su carrera artística estancada. Pero cualquier detalle de sus éxitos y fracasos allí nunca fue compartido con mi hermana o conmigo por nuestros padres. Todo lo que cualquiera de nosotros sabía es que para cuando regresaron a casa, más de una década después, su fortuna estaba asegurada. Desearía haber sabido antes las circunstancias que habían llevado a esa fortuna. Desearía haberles hecho preguntas mientras ambos estaban vivos para responder. Aunque dudo de que me hubieran dicho toda la verdad, podría haber sido capaz de obtener algo sobre lo que había sucedido mientras estaban afuera. La tarea de revisar los viejos archivos de mi padre comenzó siendo un trabajo tedioso y solo empeoró a medida que avanzábamos. Llevamos una trituradora a su oficina y empezamos a revisar meticulosamente cada documento, confirmando que era irrelevante antes de condenarlo a su destino. Hojear esos viejos expedientes y descifrar las palabras desordenadas y desvanecidas habría sido un trabajo molesto para personas con la mitad de nuestra edad, pero ya entrados en nuestros 50, con la vista empeorando y las manos menos ágiles, la tarea era una prueba de paciencia aún mayor. Hicimos lo posible por mantenernos positivos durante ese tiempo, recordando a papá y, en menor medida, a mamá, y manteniendo la atmósfera lo más ligera y llevadera posible. Sin embargo, esto se hizo más difícil con el paso del tiempo, ya que nos desanimamos al ver el escaso avance que hacíamos frente a la aparentemente insuperable montaña de archivos
que debíamos clasificar. El primer registro digno de mención, y por lo tanto el primero que valía la pena conservar, fue encontrado por mi hermana hacia el final del segundo día. Yo acababa de regresar de llevar una caja llena de recibos de comida rápida de 3 décadas al bote de basura del garaje. No me había molestado en triturarlos, cuando la escuché hablar desde el otro lado de la habitación. «Ah, vaya». Puse la caja ahora vacía en un estante cercano y me giré para mirarla. «¿Qué pasa? ¿Encontraste algo interesante?» «Yo diría que sí. Ven a echar un vistazo», dijo mi hermana. Me acerqué a ella. A medida que avanzaba, vi que estaba comenzando una nueva caja de archivos, quizás incluso revisando el primer documento. Cuando me puse a su lado, me miró con una sonrisa de emoción que no había asomado por su rostro desde que comenzamos esta tarea el día anterior. Sin decir nada, me tendió el trozo de papel que tenía en la mano y observé lo que estaba escrito. Era una factura de venta de una de las pinturas de mi padre, una titulada Decadencia Gótica. La factura estaba fechada en mayo de 1958, unos 3 meses después de que él y mi madre se habían mudado al oeste. Su primera venta. Debería haber sabido que él habría guardado el recibo de eso, dijo mi hermana. Leí la factura de nuevo y fruncí el ceño ligeramente. No fue la venta más lucrativa del mundo, ¿verdad? Bueno, no, pero fue un comienzo. Miró de nuevo dentro de la caja de la que había sacado la factura. Parece que estos son todos los recibos de venta de sus pinturas de ese entonces. Tal vez incluso todos y cada uno de los que vendió. Conociendo a papá, probablemente sí sean todos, dije. Mi hermana sacó el siguiente de la lista. Estaba fechado en septiembre de 1958, aproximadamente 4 meses después, e indicaba que la pintura se había vendido por un precio igualmente lamentable. El tercero se vendió en diciembre, de nuevo por lo que estoy seguro que apenas era suficiente para cubrir el costo de sus materiales de arte. No entró mucho dinero ese primer año, dije. Este patrón continuó por 2 casos más antes de terminar en abril del año siguiente. En casi un año, nuestro padre solo había logrado vender 5 pinturas, y cada una por un precio mucho más bajo de lo que probablemente le hubiera gustado. Me habría sentido mal por él, si no hubiera sabido de la riqueza que eventualmente acumularía. Al hojear los recibos, supimos que no vendió otra pintura durante la mayor parte de ese año, hasta noviembre de 1959. Me imagino que durante esa larga brecha, se vio obligado a volver a hacer trabajos ocasionales para poder llegar a fin de mes. Eso probablemente llevó a un ciclo perpetuo de trabajo agotador, durante el cual probablemente tuvo poco tiempo para pintar, y menos tiempo aún para comercializar su trabajo. Es un milagro que sus aspiraciones no murieran allí, y si yo no supiera más, habría asumido que sí lo hicieron. Mi hermana miró el recibo de noviembre del 59 y silbó bruscamente. ¡Diablos! ¡Mira este! Hice lo que me indicó. Luego me uní a su silbido sorprendido. ¡Fiu! ¡Mierda, eso es un gran salto! Supongo que aquí es cuando finalmente lo logró, Decir que había triunfado con esta venta era un eufemismo. Esta pieza, titulada Rust Town Blues, se vendió por más del doble de lo que todas sus pinturas anteriores habían vendido combinadas. Y las cosas no se detuvieron allí. De hecho, solo parecieron acelerarse. Vendió 2 pinturas más en ese noviembre,
cada una por un precio más alto que la anterior. En diciembre, vendió 8 más. En 1960, nuestro viejo estaba vendiendo más de 10 pinturas al mes, y el número solo creció a partir de ahí. En el transcurso de la siguiente década, vendió docenas y docenas de pinturas cada año, cada una por cantidades asombrosas de dinero. No sabía cómo tuvo tanto tiempo suficiente para completar tantas pinturas, y me pregunté si su compromiso aparentemente obsesivo con su trabajo fue lo que sembró las semillas de lo que mi madre finalmente hizo. Exactamente 10 años después, el mismo día en noviembre de 1969, vendió su última pintura del lote. Sería la última que vendería en su vida. «Y eso es todo», dijo mi hermana. «Aquí debe ser cuando él y mamá regresaron a casa. Es una lástima que ya no pintara después de eso», dije. «Bueno, unos años después de que regresaron a casa, es cuando él y mamá nos tuvieron a nosotros. Debe haber sido difícil mantener su trabajo mientras creaba una familia». «Sí, bueno, mamá no se lo hizo precisamente más fácil, ¿verdad?», mi hermana negó con la cabeza. «No, eso no lo hizo». Hice una pausa para un momento contemplativo antes de volver a hablar. «¿Alguna vez has sentido que le quitamos su sueño?». Mi hermana negó con la cabeza. Él tuvo mucho tiempo para perseguir ese sueño. Él y mamá nos tuvieron bastante tarde, especialmente para la época, y sabían que si querían formar una familia, realmente necesitaban ponerse a ello. Ellos tomaron la decisión de volver aquí y tenernos. Nosotros no los forzamos». Me encogí de hombros, todavía con una punzada de culpa repentina que no podía quitarme de encima. «Sí, supongo que tienes razón, al igual que nadie obligó a mamá a cambiar de opinión». «Sí, eso también». Dejamos la conversación y volvimos a nuestro trabajo. Las ventas de pinturas fueron los primeros artículos en toda la colección en ser salvados de la trituradora. Decidiendo que era un buen karma terminar con esa nota allá, concluimos nuestros esfuerzos por el día, y ambos nos fuimos a casa. Pasé mucho tiempo esa noche pensando en esas docenas y docenas de pinturas que mi padre había vendido en aquel entonces, deseando poder ver incluso una de ellas. Me había retraído tanto en mi propia cabeza que mi esposa notó mi distanciamiento y me preguntó si estaba bien. Le aseguré que sí lo estaba, aunque la respuesta no se sintiera completamente honesta. Ella finalmente se acostó y decidí relajarme por una hora más o menos antes de seguirla. Abrí mi laptop y busqué algunos de los nombres de las viejas pinturas de mi padre que recordaba de los recibos, para ver si se habían publicado copias en línea. Ningún resultado para ninguna de ellas. Sus obras deben haber viajado solo en círculos pequeños y privados, lo que evidentemente las había mantenido igual de privadas durante todos estos años. Supuse que el dinero ganado con ellas era lo suficientemente tangible, pero me encontré deseando tener algo más para recordar a mi viejo que solo un montón de viejos documentos podridos acumulando polvo en su casa. Mi hermana y yo comenzamos de nuevo la mañana siguiente. Pasamos la mayor parte del día encerrados en la banalidad a la que nos habíamos acostumbrado en los 2 días anteriores. Mi hermana tiró una caja de cupones de supermercado caducados. Una vez más, ni siquiera nos molestamos en triturarlos. Mientras yo me encargaba de la destrucción de un cajón lleno de registros de vehículos caducados hace mucho tiempo, de varios estados diferentes. Ella trituró docenas y docenas de viejos extractos bancarios. Yo encontré y rescaté la licencia de matrimonio de nuestros padres, la cual consideré destruir por un breve momento, antes de decidir que apenas valía la pena conservarla.
aunque solo fuera un recuerdo de una época más feliz, cuando los cuatro todavía vivíamos bajo el mismo techo. Además, nuestro padre nunca había solicitado oficialmente el divorcio. Nunca había podido encontrar a nuestra madre para hacer oficial tal cosa. Así que pensé que conservar la licencia de matrimonio casi podría engañarnos para creer que esos buenos tiempos nunca llegaron a su fin. Los actos intrascendentes de triturar y guardar continuaron durante algún tiempo hasta que descubrí un archivo lleno de años y años de datos censales, algo que casi tiré sin pensarlo 2 veces. Si realmente lo hubiera hecho en lugar de tomarme unos minutos para hojear esos papeles, tal vez nunca habría descubierto el conocimiento que ahora me pesa para siempre. Al descifrar la escritura desordenada, logré encontrar los nombres de mis padres en el censo de 1958, listados en una dirección de la costa oeste de la que, comprensiblemente, nunca había oído hablar antes. Una búsqueda rápida en línea me dijo que era un pequeño apartamento de una habitación que, basándose en sus fotos, parecía no haber sido renovado desde hace mucho antes de que nuestros padres hubieran vivido allí. Los datos de 1959 mostraban información similar. No fue hasta que llegué a la hoja de 1960 que levanté las cejas con sorpresa. ¿Qué diablos es esto? Mi hermana, que estaba a mitad de comer un sándwich de mantequilla de maní, se giró para mirarme. ¿Qué es? Volteé de un lado a otro entre las 3 hojas, completamente confundido. Estos datos del censo no tienen sentido. Mi hermana regresó su sándwich a su bolsa de plástico, colocó la combinación sobre una caja de registro cercana y caminó hacia mí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué puede ser tan loco en los datos del censo? Echa un vistazo, dije, entregándole las 3 páginas. Mira, estas 2 primeras solo muestran a mamá y papá viviendo juntos en un apartamento. Nada extraño, pero mira la hoja de 1960. Mi hermana hizo lo que le indiqué. Luego frunció el ceño cuando se dio cuenta. ¿Quién es esta tercera persona que aparece aquí? No lo sé. Es un poco difícil leer la letra en esa cosa, y partes de ella ni siquiera están rellenadas, pero parece que tiene nuestro apellido. ¿Algún pariente de papá vino a quedarse con ellos por un tiempo o algo así? Supongo que es posible. Su dirección también es diferente en esta tercera hoja. Busqué la dirección en el papel de 1960 y descubrí que la casa allí, construida a principios de la década de 1950, era una gran mejora con respecto al apartamento en el que mis padres habían estado viviendo antes. Esto tenía sentido. A principios de 1960, nuestro padre había comenzado a ver buenos resultados en las ventas de sus pinturas, y probablemente podrían haber pagado al menos una hipoteca de la casa para cuando se recopiló el censo. Pero esto no explicaba quién podría haber sido esa tercera persona. Mi hermana tomó el archivo del censo y revisó mis hojas. Esta mujer, quien quiera que sea, se quedó con mamá y papá durante varios años. Incluso se mudó a otra casa con ellos. Es raro. ¿Cómo es que no hemos oído hablar de ella antes? Tal vez se pelearon con ella después de esto, y no les gustaba hablar de ella. Bueno, supongo que es posible, dije, una vez más sin sentirme seguro de esta explicación. Parece que se mudó cuando regresaron aquí, dijo mi hermana. Ella está en el censo del 69, pero no en la hoja del 70. Debe haberse quedado en el oeste. ¿Crees que todavía esté viva? No lo sé, y si lo está, ni siquiera sabría cómo ponerme en contacto. Me hace desear que todavía tuviéramos directorios telefónicos.
dudo que encontremos a una mujer de su edad en otro lugar. Una búsqueda rápida en línea demostró que mi hermana tenía razón. No pudimos encontrar nada concluyente sobre la misteriosa mujer que compartía nuestro apellido. Era como si ni siquiera existiera fuera de esos datos del censo. E incluso entonces, la información que podíamos obtener sobre ella de ese papeleo era limitada. Su edad se dejó en blanco en cada formulario del censo en el que apareció, por lo que ni siquiera podíamos adivinar cuál era su relación con nuestro padre. Con el rastro enfriándose, dejamos la conversación sobre nuestra pariente misteriosa y continuamos con nuestra tarea. Mi hermana me devolvió el contenedor con los datos del censo y yo seguí revisándolo. Contenía datos de cada año de la vida de nuestro padre, desde la edad de 18 hasta el año pasado, cuando falleció. Observé cómo regresaban a casa desde el oeste, después de lo cual su número volvió de 2 a 3 el año después de mi nacimiento. A partir de ahí, nos expandimos a 4 cuando mi hermana entró en escena. Permanecimos como 4 durante varios años después de esto. Luego, abruptamente, el número se redujo a 3. Ver esa repentina reducción se sintió como un puñetazo en el estómago. Me desanimó y mató mi deseo de revisar los años restantes. Tras un breve vistazo a los datos restantes, coloqué el contenedor a un lado y después de un corto periodo de consideración, decidí no triturarlos. Determinamos que, al menos, la información presente en esa gruesa pila de papel era lo suficientemente interesante como para conservarla. Nuestro día continuó con normalidad. Estábamos logrando un progreso real, y al final del día, pudimos ver que el final de nuestra limpieza estaba a la vista. Pensamos en quedarnos hasta tarde esa noche y acercarnos mucho más a la línea de meta. Pero como ambos teníamos familias a las que volver a casa, decidimos terminar por la noche a una hora razonable. Pasé mucho tiempo pensando en la mujer misteriosa esa noche. Mi esposa, al ver que estaba distraído una vez más, me preguntó qué pasaba, y le conté lo que habíamos experimentado ese día. Ella reiteró los puntos que mi hermana y yo habíamos discutido, sobre que la mujer probablemente era un pariente con el que nuestros padres se habían peleado, y sugirió que no me preocupara demasiado por quién era. Esto resultó difícil de hacer, pero con cierto esfuerzo logré dejar a un lado a la mujer el tiempo suficiente para poder dormir un poco esa noche. Comenzamos temprano el tercer día, ansiosos por terminar con el resto del papeleo con prisa para poder potencialmente terminar la tarea esa misma tarde. La mayor parte de la mañana transcurrió en un borrón de documentos triturados, muchos de los cuales no podré identificar ahora si lo intentara. Trozos de papel arruinado llenaron las varias bolsas de basura circundantes y mancharon el suelo en grupos de serpentinas largas y delgadas. Trabajamos rápido y en silencio, con poco tiempo dedicado a la conversación. Estaba seguro de que ambos pasamos todo ese tiempo pensando en la extraña mujer que compartía nuestro apellido. Aunque no habíamos conocido a esta mujer, y ni siquiera habíamos visto su rostro ni sabíamos su conexión exacta con nuestra familia, había algo en ella que me hacía sentir como si la hubiera conocido toda mi vida. Era una sensación extraña que simplemente no podía quitarme de encima, y me hacía aún más ansioso por saber más sobre ella. Era una mujer que había conocido en mi juventud y que había olvidado hasta que esos datos del censo sacaron a la luz el recuerdo de ella de las trincheras más turbias de mi mente. En ese momento, estaba seguro de que nunca lo sabría. Cualquiera que pudiera haberme dicho la verdad ya estaba muerto. Lo que no me di cuenta en ese momento
fue que estaría descubriendo su verdadera identidad muy, muy pronto. Este conocimiento cambiaría todo lo que yo entendía como verdadero sobre mi familia. E incluso mientras escribo esto, me pregunto si hubiera sido mejor nunca saberlo. Todavía era bastante temprano en nuestro día cuando descubrí el archivo que contenía las copias de nuestros certificados de nacimiento. Podríamos haber encontrado extraño que nuestro padre hubiera hecho esas copias si no hubiéramos sabido con quién estábamos tratando, pero no nos sorprendió en absoluto encontrarlas allí entre su colección. Lo que sí fue sorprendente fue que, donde esperábamos encontrar solo 4 certificados de nacimiento, en realidad encontramos 5. Hojeando la pila, pasé el primero el de mi hermana, seguido por el mío, luego el de nuestra madre y finalmente el de nuestro padre. Imaginé que el suyo sería el final del archivo, y dado que todas estas eran copias no oficiales y no eran necesarias de guardar, pensé que pronto las sacrificaría al dios triturador que había sido tan glotón estos últimos días. Pero lo que vi allí, detrás del certificado de mi padre, detuvo todos mis movimientos y me hizo olvidar por completo al dios destructivo que yo acababa de estar tan dispuesto a honrar. No recuerdo haber hablado, pero debo haberlo hecho, porque mi hermana me preguntó qué pasaba. Liberado de mi repentina sorpresa, la miré con una expresión de confusión en mi rostro, y luchando incluso por encontrar mis palabras, débilmente le entregué el 5º certificado de nacimiento para que lo tomara. Mi hermana se acercó y tomó el papel de mi torpe agarre. Luego, lo agarró con ambas manos y lo examinó. Un ceño fruncido que debe haberse parecido al mío de hace unos momentos se extendió por su rostro. Ella lo volteó brevemente y miró la parte de atrás, como si su reverso de alguna manera revelara que era algún tipo de broma post-mortem jugada por nuestro viejo. Cuando vio que no lo era, le dio la vuelta de nuevo y lo revisó otra vez. ¿Qué diablos es esto? Me incliné y una vez más examiné el certificado. Para mi disgusto, sus detalles seguían siendo los mismos que en mi visualización inicial. Escrito allí, con tinta negra inconfundible, estaba el nombre ahora familiar de la mujer, de la niña, que había compartido nuestro apellido. Es la persona del censo, dije, expresando lo que ambos ya sabíamos. La que vivió con mamá y papá. Sí, excepto que su año de nacimiento está listado como 1959, el año anterior al censo de 1960. Eso significa que, en lugar de ser una de las primas o tías de papá, tiene que ser su hija. Su hija y nuestra hermana. Terminé por ella. Esta nueva revelación nos ahogó en un silencio atónito que se aferró a nosotros durante bastante tiempo. Mi hermana menor, tan conmocionada por lo que había leído, necesitó sentarse en una silla cercana. Yo opté por apoyarme en el robusto escritorio detrás de mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo?, preguntó finalmente mi hermana menor. No lo sé, le dije. Estas 3 palabras fueron las únicas que pude articular. Ella me lanzó una mirada casi acusadora. ¿No sabías esto? Por supuesto que no. Mamá y papá nunca me dijeron nada sobre tener otro hijo. Mi hermana consideró esto por unos momentos. Luego pareció aceptarlo. ¿Qué pudo haberle pasado? ¿Por qué nos lo ocultarían? Me encogí de hombros. Tu posición es tan buena como la mía. ¿Murió repentinamente en el oeste o algo así? ¿Es por eso que regresaron aquí?
para distanciarse del dolor de esa experiencia? Volví a mirar el archivo. Aquí no hay un certificado de defunción. ¿No crees que si nuestra hermana hubiera muerto, papá lo habría incluido en este archivo? Podría estar guardado en otro lugar, o tal vez simplemente no quería recordárselo. Tal vez solo quería olvidar lo que sea que le pasó. Pero entonces, ¿por qué guardaría su certificado de nacimiento aquí? Me di cuenta de que, a diferencia de los otros, este era el artículo genuino en lugar de una copia. Y además, conociendo a papá, él querría ese certificado de defunción archivado, sin importar lo doloroso que fuera para él hacerlo. Tal vez se perdió, sugirió mi hermana. Tal vez fue raptada o algo así, y nunca la declararon fallecida, al igual que hicieron con mamá. Pero mamá no desapareció. Ella se fue. Aún así, la misma idea. Tal vez como nunca la declararon fallecida, él nunca tuvo un certificado de defunción para archivar. Tal vez. No recordaba haber visto ningún artículo antiguo sobre una niña desaparecida al buscar el nombre de nuestra hermana mayor. Pero es posible que los haya pasado por alto o no los haya reconocido como pertenecientes a la misma persona que estaba investigando. Sin embargo, uno pensaría que al menos nos habrían hablado de ella. No voy a pretender saber lo que pasaba por sus cabezas en cualquier momento, especialmente no por la suya. No respondí durante varios segundos largos. Sí, supongo que tienes razón. No hablamos por un tiempo después de eso. No sabíamos muy bien qué decir. Los dos regresamos a nuestro trabajo, pero estaba claro que ninguno de los dos estaba particularmente entusiasmado con la tarea que teníamos por delante. Por lo que, después de otra media hora más o menos de limpiar los documentos de nuestro padre, decidimos terminar el día temprano y regresar al día siguiente para, con suerte, finalizar. No le conté a mi esposa lo que habíamos descubierto ese día. Lo haría eventualmente, pero necesitaba tiempo para procesarlo por mí mismo antes de sentir que sería capaz de vocalizar nuestro descubrimiento a cualquier otra persona sin ser interrumpido por un ataque de pánico paralizante o un diluvio mortal de lágrimas. Estoy seguro de que se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo de nuevo, pero a diferencia de las veces anteriores, no me preguntó al respecto. Creo que pudo notar que era un demonio al que era mejor no molestar hasta que llegara el momento en que yo estuviera listo para contarlo. Me quedé acostado en la cama durante horas esa noche, agotado emocionalmente por lo que había descubierto ese día, pero paradójicamente incapaz de dormir. Pensé en mi hermana mayor, quién había sido y dónde estaba ahora, si es que estaba en alguna parte. ¿Por qué nos la habían mantenido en secreto a mi hermana existente y a mí durante más de medio siglo? Semejante tren de pensamientos resultó ser un fuerte repelente del sueño, pero finalmente la inevitable persuasión del letargo logró convencer a mi mente de deslizarse hacia el reino de la oscuridad. Cuando dormí, soñé con ella. Aunque nunca había visto su rostro, sabía que la persona frente a mí era mi hermana mayor. Comenzó como un bebé, la edad que tenía cuando estaba en esos papeles del censo, pero comenzó a envejecer rápidamente, pasando por docenas de etapas de su vida en cuestión de segundos. Finalmente se transformó en la mujer adulta en la que podría o no haberse convertido. Le pregunté qué le había pasado, por qué se había perdido para nosotros durante tanto tiempo. Ella no pudo responder. Todo lo que pudo hacer fue fruncir el ceño y luego comenzar a llorar. Los ánimos estaban bajos a la mañana siguiente. Mi hermana menor y yo nos sentíamos paralizados por la tarea aparentemente insuperable
que era clasificar los relativamente pocos documentos restantes en la colección de nuestro padre. Pero con un par de corazones pesados y una falta de entusiasmo, nos pusimos a trabajar para completar la labor ante nosotros. No recuerdo cuándo ni dónde mi hermana encontró el contrato. Supongo que estos detalles no importan. Lo que importa es que su descubrimiento lo cambió todo y que desató algo en nuestras vidas que nunca podríamos volver a meter en el tubo metafórico. Dios, cómo desearía que pudiéramos. Estaba enterrado debajo de una pila de otros contratos de importancia significativamente menor. Mi hermana incluso podría haberlo pasado por alto y tirarlo, si no hubiera tenido cuidado. Aunque dudo que pudiera haberse perdido la extraña y estija firma plantada debajo de la de nuestro padre al final del contrato. Ella pasó un tiempo leyéndolo antes de mostrármelo. No era muy largo, así que debe haberlo revisado al menos una docena de veces mientras yo clasificaba otras cosas, ajeno a su silencio prolongado que había sido tan normal ese día. El documento no se leía exactamente como cualquier contrato que hubiera visto antes, y ciertamente no como cualquiera de los contratos que estaban en la colección de nuestro padre. Estaba escrito a mano en una hoja de pergamino amarillo y de aspecto antiguo, redactado de una manera que parecía haber sido garabateada a toda prisa, pero al mismo tiempo con una elegante caligrafía que parecía practicada, como si su escritor tuviera amplia experiencia en la redacción de tales documentos. Me niego a copiar las palabras del contrato textualmente, pero haré todo lo posible para parafrasear. El contrato establecía que, por un periodo de 10 años, las pinturas de nuestro padre le traerían fama, riqueza y éxito. Crearía obras de arte importantes y queridas con prisa y facilidad, que se venderían sin esfuerzo tan pronto como salieran a subasta. Al vencimiento de esos 10 años, la riqueza que había ganado permanecería, pero su fama y estatus se perderían para siempre para el mundo en general, recordados solo por él mismo y por cualquiera que le creyera cuando hablara de su pasado olvidado. También en ese día, exactamente 10 años después de la firma del contrato, y en cada 10º aniversario posterior, el escritor del contrato regresaría para recoger algo de nuestro padre de la elección del escritor, a lo que nuestro padre no podría negarse. Esto continuaría hasta la muerte de cualquiera de las partes involucradas en el contrato. El documento estaba firmado 2 veces. Primero por nuestro padre en esa misma letra que habíamos visto innumerables veces y con la que nos habíamos familiarizado íntimamente en los últimos días. Su firma fue seguida por un escalofriante garabato de líneas y formas que no puedo llamar de buena fe, al menos no una presente en ningún idioma conocido. Solo mirar esta forma maliciosa me hizo sentir profundamente incómodo y conjuró en mi mente innumerables pilares de maldad imaginables solo para las almas más atormentadas. Ambas firmas, si esto es como quieres llamar a esta segunda blasfemia de escritura, estaban escritas con una solución de color marrón rojizo y manchada que no pude identificar, pero que dudaba, y todavía dudo mucho, que fuera algún tipo de tinta. El nombre de nuestro padre estaba escrito con letra clara junto a su firma para que fuera fácilmente legible. Sin embargo, al nombre del otro firmante no se le otorgó el mismo privilegio. Debajo de ambas firmas estaba escrita una fecha, una que caía a principios de noviembre de 1959. Mi hermana y yo nos sentamos en un silencio incomprensible durante lo que parecieron horas, pasándonos el contrato de un lado a otro cada vez que uno de nosotros se armaba de valor para leerlo de nuevo.
El peso del documento que descansaba entre nosotros parecía distorsionar la propia fábrica de la realidad con su densidad. Cuando finalmente hablamos de ello, ambos actuamos como si no entendiéramos lo que este contrato podría haber significado, pero estoy seguro de que ambos supimos de inmediato cuáles eran sus implicaciones. Nuestro padre, todavía luchando por ganarse la vida incluso después de que él y nuestra madre se mudaran al oeste, hizo un acuerdo con alguien o algo que le prometió el éxito que tan desesperadamente soñaba y anhelaba. Y así adquirió una década de riqueza, fama y éxito, a cambio de una vida atormentada por cualquier entidad con la que se hubiera involucrado en este contrato. Luego moriría en la oscuridad, la magnitud de su éxito recordada por nadie más, excepto por la cosa que continuó cobrándose de él década tras década, quitándole más y más al hombre que estaba tan decidido a atormentar y eventualmente destruir. Tales fueron los términos a los que nuestro padre se adhirió, y tales fueron los términos a los que el contrato lo ató, hasta que llegó el momento en que la muerte finalmente lo liberó. Estoy seguro de que no es un misterio lo que esta entidad se cobró de él después de esa primera década. Las décadas siguientes, sin embargo, son un poco más confusas, pero tengo una idea clara de al menos 2 de esos cobros, que ocurrieron mientras yo aún vivía en casa. Uno de ellos estoy seguro de que puedes deducirlo. El otro, prefiero guardármelo. Al recordar esos primeros años de mi vida con una mente recién abierta, puedo evocar un par de veces. Momentos que ahora estoy seguro de que ocurrieron en un año terminado en 9, en los que me despertó una sensación sofocante de oscuridad abrumadora y primigenia que invadió nuestra casa familiar en las horas más negras y frías de la noche. En ese momento, asumí que estos sucesos eran producto de mis propias pesadillas personales, rápidamente olvidadas y aparentemente sin relación con las tragedias que las siguieron de inmediato al día siguiente. Uno de estos incidentes sucedió cuando yo era solo un niño, el otro cuando estaba a punto de convertirme en un hombre. El primero ocurrió en una etapa de mi vida en la que no comprendía del todo la tragedia de la pérdida. El segundo fue la forma en que me familiaricé verdaderamente con ella. Deben haber ocurrido más visitas y recolecciones posteriores después de que me mudé por mi cuenta, pero dado que no estuve presente para ellas, sus energías no deben haberme alcanzado. Sin embargo, estoy seguro de que, si lo intento, puedo evocar más tragedias familiares que ocurrieron en los años finales de décadas pasadas. Pero al momento de escribir esto, no estoy del todo interesado en revivir viejos dolores solo para poder recontextualizarlos con mi conocimiento actual. Tampoco deseo discutir tales cosas con mi hermana viva, al igual que tengo la sensación de que ella prefiere no abordar tales temas conmigo. Escribo esto solo un puñado de semanas después de haber encontrado el contrato de mi padre. Mi hermana y yo no terminamos nuestro proyecto ese día, y todavía no hemos vuelto para clasificar el resto de los registros de nuestro viejo. No estoy seguro de cuándo lo haremos, si es que alguna vez lo hacemos. Dejamos ese contrato encerrado en el robusto cajón de un archivador de metal en la casa vacía de nuestro padre, hasta que llegue el día en que sintamos la necesidad de reevaluarlo. Mientras tanto, he pasado estas pocas semanas en un estado complicado de luto por los que he perdido y los que nunca he conocido realmente. Y mi padre parece encajar bastante bien en ambas categorías. También he pasado mucho tiempo preguntándome. Me pregunto, ¿qué nos espera a mi hermana y a mí al final de esta década? Ahora que nuestro padre ya no está vivo para cumplir con su parte del contrato. La última vez que leí los términos del documento,
establecía explícitamente que el contrato expiraba con mi padre. Pero no me sorprendería encontrar esos términos misteriosamente enmendados si sacara ese registro de su ataúd de metal y revisara lo que estaba escrito en él. Tengo la fuerte y nauseabunda sensación de que las palabras pariente más cercano podrían aparecer en alguna parte, indicando que nuestra familia aún no está libre de la maldición a la que mi padre, cegado por una desesperación que dudo en llamar codicia, nos encadenó para siempre. Al momento de escribir esto, mi hermana y yo tenemos ahora menos de 4 años, hasta que sepamos si estamos realmente liberados del contrato que ha estado acechándonos furtivamente durante toda nuestra vida. Dudo que cualquiera de nosotros permita que pase un solo día sin pensar en el documento que dejamos encerrado en la casa de nuestro padre, donde se pudrirá hasta que llegue el día en que sus términos vuelvan a ejercer su poder. Estoy seguro de que ambos pensaremos largamente, como ya lo he hecho yo, sobre lo que vendrá para nosotros en ese frío día de otoño de noviembre de 2029, sobre la presencia oscura y primordial que ya no está atada por su contrato con nuestro Padre, y que bien podría poseer ahora rienda suelta para atacarnos directamente con sus garras mortales de la abrumadora malicia. Pero, bueno, son solo pensamientos. Supongo que solo tendremos que esperar y ver qué sucede. Recuerden que les he hablado